tal amigos? Bienvenidos a su programa Abogados al Día, Data Protección, en este día tan especial. El día de hoy, como ustedes saben, debido a los acontecimientos acaecidos en el país, no solamente en la Ciudad de México con los pasados sismos, pues bueno, nos hemos dado a la tarea de hacer un programa especial. Hemos reestructurado el tema y el invitado por causas de fuerzas mayor para poder orientar y hacer servicio social a nuestros ciudadanos, compañeros mexicanos en estos momentos que tanto lo necesitan. Por lo tanto, el día de hoy el programa va a estar dedicado a la orientación legal para las personas y las empresas que fueron afectadas por el sismo. Si usted es una de esas personas que fue afectadas por el sismo, pues tiene que ver este programa porque el día de hoy vamos a estarlos orientando, así como en la semana, de manera gratuita si se comunican a los números de contacto de Abogados al Día, Data Protección y Gómez Elizalde Abogados, donde con gusto vamos a poder atenderlos en este tema. Y bueno, pues para esto doy la bienvenida al co-conductor de este programa, al abogado, compañero y amigo Joaquín Elizalde. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, Mario. Aquí nuevamente en el programa Abogados al Día, tratando de llevar a cabo pues una labor social en pro de contribuir desde nuestros puntos de experiencia y de nuestra expertise, pues alguna orientación legal para los amigos que hayan sufrido algún evento o hayan sido afectados en su patrimonio respecto a estos acontecimientos lamentables que hemos estado sufriendo. Entonces, pues muchas gracias por recibirnos, muchas gracias amigo por estar aquí y pues vamos a empezar. ¿Con qué te gustaría empezar? Pues miren, antes que nada yo creo que por la ocasión tan especial y por el momento que vivimos, pues dar los teléfonos donde se pueden poner en contacto, donde con gusto a partir del día de mañana, por obvias razones, ahorita estamos en el estudio, o el correo vamos a poder seguirlos apoyando con estos temas. El teléfono es el 41 64 58 12, 41 64 58 12, donde con gusto podemos asesorarlos durante lo que queda de la semana, si es que usted fue una de las personas que fueron afectadas con estos temas del sismo y jurídicamente le proporcionamos sin ningún costo este tipo de asesoría. Así como el correo electrónico, contacto @Gómez y Elizalde, abogados.com.mx y también Mario Gómez @dataprotección.com.mx, así como Joaquín Elizalde @dataprotección.com.mx. Por cualquiera de estos medios, con gusto vamos a aceptar sus sugerencias, la orientación que ustedes deseen y se las vamos a hacer llegar en lo que resta de la semana. Y bueno, pues para empezar, amigo, pues yo creo que no estaría mal tocar el tema de las estructuras, es decir, la importancia, vamos a empezar como tú siempre dices, por lo primero, ¿no? Las estructuras fueron dañadas. ¿Qué es lo más importante que debemos tomar en cuenta? Independientemente que hay viviendas que tenían seguros o que estaban siendo pagadas y que contaban con un seguro para poder reconstruir, para poder comprar, que van a sufragar los gastos de las afectaciones, hay personas que no cuentan con estos seguros. ¿Cómo pueden hacer estas personas precisamente para poder reparar las viviendas en caso de que fueron dañadas y no cuentan con un tipo de seguro y que tampoco fueron tan dañadas como para tirarlas, que suele suceder? Pues si me lo permiten, voy a dar la primera recomendación, la básica, como dice siempre el licenciado Elizalde. Si vamos a contratar a una persona para que revise las afectaciones que tenemos que tener mucho cuidado que sea realmente una persona capacitada. No solamente nos fijemos únicamente de entrada con la página electrónica y los requerimientos que ésta tiene. Tiene que ser un director responsable de obra. ¿Qué es un director responsable de obra? Estamos hablando de un ente, de una persona, un particular, un profesionista que tiene el grado de arquitecto y que conoce de estructuras, pero no solamente el hecho que sea arquitecto nos puede dar una buena razón de que si está bien o no un inmueble. Este arquitecto tiene que estar avalado ante la autoridad, normalmente ante las delegaciones y por un colegio de arquitectos. Este sí lleva todo un procedimiento para que le den el aval de director responsable de obra. Este cuenta con un número, independientemente de su cédula profesional, que debe contar, es uno de los temas que tenemos que ver, debe tener con un número de director responsable de obra, porque él va a poner el aval y va a verificar si la casa está en condiciones de ser habitada o si no. En caso de que sí esté en condiciones de que esté habitada, nos va a dar recomendaciones de cuáles son los pasos a seguir
para poder remodelar la casa y esta pueda seguir siendo habitable. Recordemos que en este tipo de terremotos o sismos no estamos hablando únicamente de cuarteaduras, de pintar una barda, no, pueden ser dañadas de manera estructural y pueden poner en riesgo a la persona para una posterior eventualidad. Entonces, es importante que tomemos en consideración que un director responsable de obra acuda al domicilio, nos dé su punto de vista, que éste quede certificado con el número de su cédula profesional, una copia, así como copia de su identificación, que también las expide como director responsable de obra, y también el número de licencia que otorga la delegación. Todo esto nosotros lo vamos a tener para que en casos posteriores podamos nosotros remodelar de manera adecuada nuestra casa o nuestro establecimiento. Esto sería el primer paso, solamente en casos que no se haya caído, obviamente, y que todavía esté en condiciones habitables la casa. Sería un primer punto. Segundo punto, si me lo permites, amigo. Sí, adelante. El segundo punto, pues ya el hecho de contratar a las personas que van a remodelar o arreglar la casa en base a las recomendaciones que nos ha dado el director responsable de obra y que está avalado por la autoridad, que en este caso es por la autoridad del gobierno del Distrito Federal. Tenemos que contratar a gente realmente capacitada que conozca, porque desgraciadamente cuando ocurren este tipo de eventos, pues existe personas que se aprovechan un poco de la situación y sin ser expertos en la materia o sin conocer en la materia, quieren dar recomendaciones, quieren realizar trabajos que realmente no conocen por sacar alguna ganancia. Por eso es importante que la persona que vayamos a contratar para hacer este trabajo de remodelación sea una persona que tenga una expertise comprobable, esto es, que tenga una experiencia que se pueda comprobar. ¿Cómo lo podemos comprobar? Bueno, pues por medio de recomendaciones de terceros, por medio de un colegio de arquitectos, por medio de una delegación que nos esté recomendando el trabajo de esta persona. No necesariamente lo va a hacer el director responsable de obra, pero sí lo puede hacer gente que esté avalada por alguna autoridad, por algún colegio o que venga recomendado por algunas otras empresas tiempo atrás del buen trabajo. Estamos tocando ahorita únicamente el aspecto técnico y los requisitos que debe tener el responsable de obra. Y estamos hablando en este momento únicamente de las casas o departamentos, casa, habitación y los requisitos para que puedan ellos saber si está en buen estado su domicilio y saber qué es lo que tienen que hacer para poder habitarlo. Más adelante daremos más recomendaciones en torno a esto y bueno, por el momento sería el primer punto que abordamos. Mi estimado Joaquín, ¿quieres agregar algún otro punto? Sí, hay que tener cuidado sobre la contratación de estos responsables de obra, sobre todo tener a la mano los planos del inmueble, claro, porque están diseñados de cierta manera. Entonces, si llegan a hacer, según entiendan, ciertas reparaciones o modificaciones, pues la estructura no va a tener la misma funcionalidad para la que fue creada. Entonces es importante que además de que avalen la calidad técnica del director responsable de obra, pues tengan a las manos sus planos de sus inmuebles para ver las modificaciones que se pueden realizar de acuerdo con conforme fue construido ese inmueble. Y para el caso de condominios o apartamentos, también es importante que estén coordinados con el comité de los condóminos, porque no podemos hacer modificaciones a nuestro condominio o departamento, porque evidentemente afectan a los demás. Entonces, para evitar mayores riesgos, es mejor tener a la mano estos documentos. Ahora, otro tema que a mí me gustaría tratar es que durante las noticias tuvimos pues conocimiento de que muchas personas al terminar el evento del sismo ingresaron a inmuebles en ánimo de salvar su documentación, credenciales, papeles de trabajo, etcétera, y eso pues los inmuebles ya habían sido dañados y colapsaron, entonces sufrieron un riesgo que considero fue innecesario, pero por no conocer esto. Entonces a mí me gustaría tratar el tema respecto a qué pasa si dentro de algún inmueble o dentro de este evento extraviamos o perdimos documentos. Es muy importante tener en cuenta que tratándose de documentos públicos como la escritura, un testamento, las boletas prediales, las boletas de agua,
son recuperables de diversas maneras y dependiendo del tipo de documento podemos acudir ante distintas instancias a hacer la recuperación de documentos. El hecho de que yo físicamente no tenga la escritura de mi casa no quiere decir que no soy dueño o que la he perdido la propiedad. Claro. Entonces es importante saber, primero, si he perdido toda la documentación como la escritura pública de mi inmueble, pues que tengo la posibilidad de acudir a la misma notaría, si no han transcurrido más de 5 años a partir de la fecha en que me fue otorgada la escritura, o si es una propiedad que aún está hipotecada, pues la propia institución de crédito puede tener copia o datos sobre la escritura y nos pueden proporcionar una copia o un dato de estas escrituras. Debemos tener plenamente identificado el domicilio, los datos del inmueble, etcétera, de las personas que son propietarias para hacer más fácil la localización del documento y nos sea entregado a la mayor brevedad. Pero ahora, ¿qué pasa si ya transcurrieron más de 5 años? ¿Qué va a pasar con mis escrituras o con mi testamento? Pues evidentemente ya no va a estar en la notaría porque los protocolos se envían al Archivo General de Notarías. Tenemos dos opciones. Una, acudir al Archivo General de Notarías o al Archivo de Notarías o al Registro Público de la Propiedad. Igual debemos contar con el nombre, el domicilio, todos los datos que nos puedan permitir identificar el inmueble. Si no los tengo, de cualquier manera puedo hacer una búsqueda de datos o una consulta sobre los datos del inmueble en el mismo registro público de la propiedad. Incluso hay un servicio del registro público de la propiedad vía digital. Este servicio pues es, digamos, relativamente de bajo costo, vale 506 pesos para obtener un folio real o una escritura de naturaleza mercantil o un folio mercantil de alguna sociedad, si es que también fue en el caso de que hubiéramos extraviado pues el acta constitutiva, etcétera, de una sociedad que hayamos constituido. Entonces podemos hacer uso de este servicio electrónico. Ahorita entiendo que por la declaratoria de zona de desastre de la Ciudad de México los servicios administrativos están suspendidos, pero pueden ir consultando a través de los medios digitales cuáles son los trámites que más se adecúen de acuerdo con las necesidades. Ahora, yo puedo ir al Archivo General de Notarías y puedo hacer una consulta de mi escritura o que se me expida una búsqueda de la escritura que extravié o que perdí, y este costo tiene alrededor para consulta vale 68 pesos, para una búsqueda ya de protocolos notariales pues cuesta 850 pesos aproximadamente. ¿Qué necesito? Pues acreditar con una identificación oficial, con mi interés jurídico, si soy propietario, si soy albacea o heredero de alguna sucesión, y tener copias certificadas de esto. Parece que se nos complicaría porque si perdí mis identificaciones, si perdí cualquier documento relacionado con esto, pues es importante que empecemos a recuperar documentos gradualmente para poder acudir al Archivo General de Notarías y obtener copia de nuestras escrituras públicas. Que aquí, si me lo permiten, me gustaría dar una recomendación en pauta en relación a lo que comentas. Si perdimos nuestras identificaciones, que muchos salieron en la mañana y dejaron toda su información, etcétera, y no cuentan con una sola identificación, se lo van a pedir para cualquier trámite que realice. ¿Qué hacer en caso que no cuente con la identificación? Muy sencillo. Acuda a su oficina de Servicio Postal Mexicano más cercana de correos, donde van a expedir un documento que avala la personalidad. Si no de manera jurídica general, sí le va a poder servir para poder solicitar, por ejemplo, algunos de los documentos que está comentando el licenciado Elizalde, porque parte de las recomendaciones o de los requisitos que nos piden es presentar algún documento original para poder en cualquier dependencia darnos seguimiento. Entonces, lo más importante, o en base a esto, sería partir, si no cuentan con identificaciones, acudir a la oficina postal mexicana más cerca de su domicilio y generar este documento. Perdón por la interrupción. No te preocupes. Una vez que ya hemos hecho la consulta o la búsqueda de la escritura y que ya nos han dado el resultado y ya sabemos que existe en el Archivo General de Notarías, bueno, pues nosotros ya estamos en la posibilidad de poder pedir copias simples, copias certificadas del instrumento del protocolo. Este costo más o menos es de 2,800 pesos por la expedición de una escritura pública
o del testamento o del mandato vale 560 pesos, o copias simples, 2 pesos con 20 centavos por cada foja que integre nuestra escritura, y ya nos dirán, son tantas fojas, tienes que hacer el depósito en la institución correspondiente. Ahora, también si nosotros tenemos miedo de que alguien pudiera hacer mal uso de algún documento que extravíe, etcétera, en la página de trámites del Gobierno de la Ciudad de México instauraron una aplicación que se llama Alerta Inmobiliaria. Y entonces, si nosotros nos inscribimos ya con los datos de nuestro inmueble, etcétera, inmediatamente al entrar a la aplicación nos va a decir en qué situación legal está nuestro inmueble, si se han hecho trámites, quién los ha hecho, a través de qué se han hecho. Y eso nos podrá dar tranquilidad en tanto regularizamos toda la documentación que hayamos perdido o extraviado. Y esto es muy importante porque resulta innecesario que tratemos de ingresar a bienes que o están dañados estructuralmente o que han sido colapsados, pensando que no vamos a poder recuperar esta documentación, que sí es recuperable en términos generales, en los términos que ya lo hemos platicado. Entonces es importante que también pues traten de bajar la aplicación a sus dispositivos, claro, para que puedan estar atentos de cómo va o en qué estado está el registro de su inmueble en el registro público de la propiedad. Okay. Entonces, con eso creo que vamos a ir a corte, sí. Pero bueno, nos alcanzó perfecto el tiempo para conocer el estado de la recuperación de documentación en cuanto a bienes inmuebles, como bien nos acaba de explicar el licenciado Elizalde. No se vayan, ya vieron la importancia del programa del día de hoy. En un momento regresamos. Muchas gracias. Estamos seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y sobre todo contribuir en los resultados de su negocio. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos.
¿Qué tal, amigos? Continuamos en su programa Abogados al Día, Data Protección, en este programa especial orientado a dar asesoría jurídica a todas las personas, empresarios que fueron afectados con los recientes sismos, no solo en la Ciudad de México, sino en el país. Lo bello del Internet que nos permite llegar a todos los puntos de nuestro hermoso país. Y bueno, para variar, interrumpí a Liceo Elizalde, que está platicándonos cómo poder lograr la recuperación de los documentos en diferentes instancias. Estimado Joaquín, adelante, por favor. Bueno, pues ya vimos que la escritura pública o el testamento pueden solicitarse ya sea directamente ante la notaría. Si excedió de 5 años, podemos tramitarlo en el Archivo General de Notarías, y en el caso de escrituras, pues acudir al registro público de la propiedad y del comercio. Eso, además, podemos bajar la aplicación de alerta inmobiliaria, que nos va a permitir ver los movimientos que se suscitan respecto al folio del inmueble que corresponda. Además, ahora también, ¿qué va a pasar, por ejemplo, en el caso de actas de nacimiento, matrimonio, defunción, etcétera? Bueno, podemos hacer el trámite normal por internet, o ahorita nos va a platicar el licenciado Mario qué otros trámites digitales podemos hacer respecto a esto. Otro tema importante, como una medida de preventiva, si pensamos que alguien pudiera encontrar nuestros documentos y pudiera hacer un uso pues no legal del mismo, bueno, pues podemos levantar un acta administrativa de hechos para acreditar el extravío de documento, ¿no? Entonces, con eso, pues tendremos un soporte legal de que hay constancia que fueron un documento que nos acredita que los documentos fueron extraviados o desaparecidos, y con eso pues nos dará elementos para una eventual defensa sobre manejos indebidos que se hagan de los documentos de nuestro inmueble. Claro. O personales incluso. Entonces, a mí me gustaría que, amigo, nos platicaras un poquito de algunos trámites que podemos hacer con relación a esto. Claro, no, pues completamente de acuerdo, sobre todo lo que dices es tan importante en cuestiones del ámbito civil, como actas de nacimiento, RFC-CUR. ¿Por qué? Porque estos pueden generar el llamado robo de identidad, que es el robo, que es el delito que más se está dando en nuestros días de acuerdo a las tecnologías de la información. Es muy fácil con estos datos poder clonar la información de una persona, obtener créditos, poder llegar a hacer un daño. Por eso es tan importante las recomendaciones que nos ha dado el licenciado Elizalde. Pero bueno, hasta la cuestión administrativa y civil nos quedamos. A mí me gustaría un poco avanzar un poquito a la cuestión penal, amigo, también. Okay. ¿Por qué? Porque es necesario también dejar constancia del extravío de estos documentos. Podemos generar, sin salir de nuestra casa, un café internet, si es que perdimos, no tenemos un lugar, un domicilio, cualquier café internet nos acercamos y podemos generar un acta especial. ¿Qué es un acta especial? Es un documento mediante el cual se deja constancia de algún hecho delictivo o se justifica la pérdida de algún documento o de un objeto. ¿Esto con qué finalidad? De que si posteriormente aparece alguna persona que, por ejemplo, con nuestros datos sacó algún crédito, con nuestros datos realizó alguna compra indebida, pues nosotros podamos dejar constancia de que no hemos sido nosotros y podemos actuar en consecuencia para defendernos ante la autoridad. Entonces es muy importante que en caso de pérdidas de documentos, de todos los que nos acaba de platicar el licenciado Elizalde, así como documentos personales, porque recordemos que no solamente los documentos personales, bien nos decía, las actas constitutivas de una empresa son importantes. ¿Por qué? Porque con estos documentos se pueden sacar créditos, se puede robar la identidad, no solamente de una persona, sino también de una empresa, como tantas veces lo hemos visto. Entonces es importante realizar esta acta especial y adjuntarla también a esta lista de trámites que bien nos menciona el licenciado Elizalde. Yo quisiera un poquito más también, si me lo permiten, sí, claro, amigo, en lo que son los trámites básicos, sobre todo de las pymes, porque encontramos que en esas zonas desaparecieron mucho las estéticas, las tiendas de abarrotes, oficinas de contadores, oficinas de mismo abogado. ¿Por qué no en estos momentos pues asesorarnos entre nosotros? ¿Por qué? Muchas veces los negocios, a partir de aproximadamente 5 años a la fecha 6 años, se empezaron a digitalizar toda la documentación que los avala, como es el uso de suelo, licencia de funcionamiento, los que los llegaban a tener, y toda la demás documentación que expiden las dependencias del gobierno del Distrito Federal para poder avalar el buen funcionamiento que está trabajando legalmente un negocio. ¿Qué es lo que se recomienda aquí? Si ustedes tienen copias de estos documentos, si la digitalizaron, están del otro lado. Digo, ¿qué es digitalizarla? Pues simplemente tener una copia, a lo mejor en su correo electrónico, de su uso de suelo, de su declaración de apertura, de los documentos básicos.
¿Por qué? Porque con estos puede acudir precisamente a las oficinas donde del gobierno del Distrito Federal, las delegaciones, donde le van a dar con gusto, o tienen que darle, usted puede exigir, está en su derecho, copia de esta documentación. Puede pedir sus expedientes que se encuentran en cada una de las delegaciones. Caso contrario, no tenga esta documentación porque sacó la licencia de funcionamiento por derechos adquiridos hace 80 años, se da el caso, el uso de suelo, su declaración de apertura, todo lo tenía de manera física y no tiene cómo recuperarlo, bueno, pues inmediatamente hay que sacar un acta administrativa, puede ser por parte del Ministerio Público Virtual, ustedes lo buscan por medio de internet, o pueden acudir directamente a la delegación a sacar esta acta. Ya una vez con esta acta, se acude precisamente a dos lugares, o al Registro Público de Comercio, como bien nos mencionaba el licenciado Elizalde, donde se van a encontrar copias de estos expedientes, o directamente a la delegación. En los archivos de las delegaciones también cuentan con información de los negocios establecidos para el control que tienen precisamente de los mismos. Entonces, pero esto es muy importante que lo hagan de manera inmediata, porque esto va relacionado, toda esta documentación, con otro tema, el de los seguros. Ese es otro tema muy ríspido a tratar y que me gustaría que tocáramos, si me lo permites, también de una vez. Por supuesto. Nada más un poquito abundando también respecto a la documentación de comerciantes. Me gustaría comentarles que los corredores públicos de la Plaza Ciudad de México claro, están proporcionando un servicio de fedación pública para documentos que requieran tener copia certificada, hacer constar hechos, si en el inmueble estaban los documentos de la empresa y se colapsó, no fueron posibles encontrarlos, pues este tipo de fedatarios nos pueden ayudar a dar fe del evento, ¿no? Y eso eventualmente nos va a servir para casos de recuperación de documentos, responsabilidades, cumplimiento de obligaciones, seguros, etcétera. Entonces, pueden ponerse en contacto a través de la página de la Correduría Pública Mexicana en la Plaza Ciudad de México. Es importante que acudan a través de la presidencia de la Plaza Ciudad de México, porque a través de ellos se canalizan las peticiones y se van asignando los corredores públicos que van a intervenir en este tipo de diligencias en ayuda de la población. Porque no podemos llegar a una correduría de manera directa, sino tenemos que hacerlo a través de la presidencia de la Plaza de Corredores Públicos en la Ciudad de México. Entonces, sí quise dar este mensaje porque lo considero importante, claro, sobre todo para las pymes y pequeñas o emprendedores, ¿no? Que claro, normalmente pues no puede pagar los servicios de un corredor. Pues esta actividad de la Correduría Pública Mexicana pues es una labor muy loable que se solidariza con estos eventos que estamos viviendo ahora. Claro. Adelante, amigo, perdón por la interrupción. No, pues excelente, porque es parte de, también no está de más, se necesita sacar fe de hechos. Estábamos tocando el tema de los seguros y va muy en relación precisamente con los seguros, porque mire, se ha manejado la versión, la gente está muy preocupada, hayan llegado con nosotros personas a comentarnos que están desesperados porque, aunque estaban asegurados, no cubría eventos naturales el seguro. Estamos hablando para autos, estamos hablando para inmuebles. Y sí quisiéramos comentarles y que tengan muy en cuenta que esto no es correcto. Si bien sí la póliza nos dice que no abarca una póliza, por ejemplo, desastres naturales, pero sí daños a terceros o una póliza amplia, por ejemplo, en relación a autos, pues les tengo noticias. Pueden acercarse a la Conducef y es muy probable que tengan la recuperación del daño que tuvo su vehículo o su inmueble, aunque la póliza con la que cuenten no hable de desastres naturales. ¿Por qué? Recordemos, si fue un desastre natural, terremoto, sí. Pero ¿cómo se generaron los daños? Principios de derecho. Pues por un tercero. Esto es, se colapsó por parte de un mueble, de ese inmueble no fue por un efecto y cayó arriba del auto, este no fue por un efecto natural. O sea, el efecto natural es un temblor, se hace un hoyo y se cae para adentro el auto. Un efecto natural son este tipo, o un efecto natural es un huracán, llega, agarra el auto y se lo lleva. Tenemos que aclarar bien, este tipo de pólizas, cuando cayó arriba pedazos de escombro, cuando cayó un edificio arriba del auto, no es de un tercero, porque están generando mala información errónea ahorita en internet, en las redes sociales, como es en estos casos cuando hay un desastre así. No, señores, este es un tercero.
y puede ser recuperable el valor tanto de su inmueble como de su auto. Les recomendamos que se acerque a la Conducef porque, mire, están muy abiertos, ellos lo entienden perfectamente, y no hacer caso a la falsa información que está corriendo en líneas como Facebook, Twitter, etcétera, donde se maneja información de personas que tenían su seguro, pero que no se los van a hacer válido porque es desastre natural. No, señores. Si fueron dañados los autos o las casas, no fue completamente por un desastre natural. Hubo un tercero en consecuencia y, por lo tanto, pueden ser acreedores al pago del derecho de sus seguros. ¿Sí? Para más información pueden contactarnos en la semana y con mucho gusto les podemos atender al respecto. Esto es en cuanto a los seguros. ¿Qué se recomienda? Recuerden que cuando sucede algún evento como el que acaba de suceder de los temblores, tenemos 5 días hábiles, de acuerdo a la ley de seguros y fianzas de la Conducef, para poder reportar nosotros el incidente. ¿Por qué es tan importante que lo hagamos en los primeros 5 días? Porque si no, a partir del 5.º día nos va a empezar a disminuir el pago de la póliza. Así está estipulado. Entonces, ¿qué debemos hacer dentro de estos 5 días? Bueno, tenemos que ir al último temblor que hubo, que fue a mayor de 4.5 grados. ¿Por qué? Porque menos se considera parte natural del estatus. Entonces, no puede ser considerado como un desastre. Pero ya arriba de esto, si el último fue el jueves o el viernes, por ejemplo, tienen 5 días hábiles para poder acudir. Ya una vez que ustedes se van a presentar ante el seguro, que es muy importante que sea dentro de estos 5 días hábiles, les recomendamos que vayan con fotografías del antes, por ejemplo, de su casa, y del después, cómo terminó. Y de ser posible con una fe de hechos de un corredor. Es muy importante, porque todo esto nos va a ayudar a comprobar ante la autoridad que realmente teníamos un bien, un inmueble en determinadas condiciones, y a partir de la eventualidad ya no se tienen las mismas condiciones. Entonces es importante que acudan con esta información directamente y a la Conducef. Y bueno, esto es por parte de los seguros y aplica en cualquier tipo de bien que hubiéramos llegado a tener asegurado, tanto en el bien mueble o inmueble. Ahora, hay casas que no están aseguradas. Ese es otro tema que tendrá que responderse la sociedad junto con el gobierno de manera conjunta para ver de qué forma se pueden apoyar a estas personas que se van a quedar sin vivienda derivado de los sismos que acaban de acontecer. Pero bueno, me gustaría ahorita dejar hasta aquí este tema del seguro. Estamos ya a punto de ir a un corte comercial. Amigo, no sé si quieres agregar algo más. Sí, me gustaría agregar respecto a los seguros un pequeño comentario, pero mejor lo comentamos al regresar del corte. Muy bien, amigo, perfecto. Pues bueno, amigos, ya vieron, es muy importante el programa del día de hoy. No se vayan, regresamos en un momento. Muchas gracias. Estamos seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y sobre todo contribuir en los resultados de su negocio.
Airoso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. ¿Qué tal, amigos? Continuamos en su programa Abogados al Día, Data Protección, en este programa especial derivado del pasado sismos que repercutieron en todo el país. Mi estimado Joaquín, ¿más recomendaciones que quisieras darnos al respecto? Sí, respecto al tema de seguros, si ustedes contrataron una hipoteca del 2014 a la fecha, pues ya lleva la obligación por parte de quien otorgó el crédito de contratar un seguro. Entonces, por esa parte es importante que lean su escritura, la parte de la hipoteca, de cómo va a aplicar este seguro para que puedan hacer la reclamación del pago. Ahora, si fue antes del 2014, pues se complica un poco la situación, salvo que tuviéramos un seguro ya contratado, ¿no? Entonces, con ese seguro, pues vamos a hacer la reclamación en los términos que nos dice y leer la póliza, a ver qué es lo que ampara y qué es lo que no ampara, ¿no? Vamos a tener que revisar nuestros contratos y nuestras escrituras al respecto. Entonces, yo lo que también me gustaría tratar es que si yo tengo una propiedad que fue dañada o colapsada, pero no está escriturada, ¿qué puedo hacer? Bueno, pues necesito regularizarla de la forma más inmediata que se pueda. Pues hay varias instancias legales, entre ellas el otorgamiento y firma de escritura, la prescripción adquisitiva del inmueble, etcétera, a fin de que ya sea yo reconocido formalmente como propietario y pueda yo hacer pues los trámites relacionados para poder obtener algunos de los beneficios que uno de ellos es el FONAPREM, que a través de la Ciudad de México se va a otorgar ayuda para la reconstrucción de inmuebles a través de un fideicomiso que todavía no se define bien cuál, pero ya se está pensando en la creación de este fideicomiso para la ayuda a quienes hayan sufrido afectaciones en sus inmuebles. Otra cosa podría ser que mi propiedad no sufrió daños y no la tengo registrada. Bueno, entonces hay que hacer el trámite de registro para poder ya formalizar la propiedad. Un tema muy escarboso hoy que está sonando mucho es respecto a los defectos de construcción o respecto a que las construcciones no cumplieron con la normatividad o se violaron las leyes de construcción y desarrollo inmobiliario, etcétera. Pues es un tema muy delicado, pero la base de todo esto va a determinar primero de qué año es nuestra construcción, qué normatividad le era aplicable, Claro. Y ver precisamente la viabilidad de determinar si de verdad fue un defecto de la construcción, si se violaron normas de este tipo, para poder determinar si se ejerce una acción legal en contra tanto del constructor como de la inmobiliaria en su caso. Esto es muy delicado y hay que determinarlo caso a caso. ¿Que es posible iniciar una acción legal de responsabilidad por este tipo de defectos en la construcción o violación de normas? Sí es viable, pero como en todo juicio o en todo procedimiento contencioso, todo se sustenta a base de pruebas. Entonces es importante que tengan constancia ya sea de video, normalmente porque los edificios que fueron colapsados pues van a desaparecer, van a
o que ya están derrumbados, pues todo va a desaparecer la evidencia física y es una gran problemática para las personas pues que sufrieron esta afectación, ¿no? Claro. Entonces es importante tomar videos, fotografías, cualquier evidencia física. Si tienen la posibilidad de ir con un fedatario para que dé cuenta de lo que vio, de lo que está ocurriendo, con un corredor, si se trata de un establecimiento mercantil, etcétera, claro. Pues eso es soporte que eventualmente nos va a poder, a los abogados les va a poder permitir determinar si es viable iniciar una demanda, si es viable iniciar una acción y qué posibilidades con el cúmulo de pruebas que se lleguen a tener, pues hacer viable esta responsabilidad derivada de este tipo de cuestiones. No es una cuestión sencilla, tampoco se trata de una cuestión de carácter inquisitivo, de querer responsabilizar a alguien, ¿por qué no? Es una cuestión legal que, como todos les reitero, se sustenta en pruebas, ¿no? Y normalmente las edificaciones que fueron colapsadas o se derrumbaron, pues desaparecieron. Entonces, eso es muy cuesta arriba para el afectado en una contención, ¿no? Entonces, acumulen evidencia probatoria para que eventualmente se pueda determinar si es viable iniciar una demanda en este sentido. Lo que yo sí también quiero reiterarles que, bueno, el gobierno federal, en el gobierno federal a través de Protección Civil, pues tiene un fondo de desastres naturales que se llama FONDEM. En este fondo, pues normalmente se recaudan ciertas cantidades de dinero para atender a personas que sufrieron afectaciones con motivo de desastres como el que hemos vivido, principalmente para vivienda, para suministro de víveres y alimentación y daños en infraestructura que pudieran haber sufrido en sus inmuebles. Entonces, este FONDEM va por etapas. Ahorita la etapa es la de la atención de emergencia, salvaguardar víctimas, etcétera, inmuebles. La segunda etapa va a ser quién se va a hacer cargo de estos. Va a haber a nivel federal, a nivel estatal y a nivel municipal. Ya les comentaba que en el caso de la Ciudad de México, pues va a ser un fideicomiso el que va a administrar estos fondos para que en realidad lleguen a las personas que se necesitan, y se va a sustentar en varios lineamientos reglamentarios que en su momento pues se darán a conocer a fin de poder acceder a este tipo de beneficios, ¿no? Claro. Una de las condiciones, ahorita no podemos abundar más sobre este fondo de ayuda, pero eventualmente estaremos pendientes de que si hay alguna información relevante que consideremos que pueda servirles, pues se las haremos llegar, ya sea a través del programa o a través de las redes sociales en las que estamos participando. Entonces, sí es muy importante estar pendiente de estos requisitos. ¿Algo más? No, pues es que realmente tengo muy poco el tiempo, tú bien lo mencionabas, entre cortinillas, es muy poco el tiempo para poder hacerles llegar todo lo que quisiéramos a nuestros televidentes. Concuerdo completamente contigo. Pues tal vez lo único y que ahorita está en moda que pudiéramos agregar, pues en este momento, con el poco tiempo que tenemos, es cuestión de las donaciones. Me gustaría tocar un poco el tema. ¿Por qué de las donaciones? En estos momentos de crisis, desgraciadamente, surgen muchas oportunidades, tanto para unas personas surge la desgracia como para otras lo ven como una oportunidad. Entonces, yo les recomendaré algunas recomendaciones, verificar que si vamos a hacer una donación, pues ver el historial de la asociación a la que estamos realizando esta donación, si realmente está constituida y desde cuándo está constituida. ¿Que dónde podemos encontrar esto? Es muy sencillo. Cada vez que queramos hacer una donación, exijamos, nos muestren la constitución o la fecha de constitución de la misma para nosotros saber a quién le estamos donando. Desgraciadamente, este no es un programa político. Nunca lo ha sido, siempre ha sido de ayuda al ciudadano, tenemos buenas relaciones con gobierno, cómo pueden ustedes interactuar, somos una especie de gancho entre el gobierno y la ciudadanía. Pero bueno, en ocasiones como esta, entes privados, no voy a dar nombres, podrían ser bancos, empresas, recaudan ese tipo de donaciones y luego nos encontramos 10 años después, y no estoy exagerando, todavía están pensando a dónde hacer llegar estas donaciones. Un ejemplo muy práctico fue lo que sucedió en Chiapas con los desbordamientos de río. Todo esto, todavía a la fecha del día de hoy siguen pensando cómo pueden ayudar a esta zona. No digo que no lo van a hacer. A lo que voy es que si vamos a donar,
pues que sea de una manera que le sirva al momento a la gente, porque ahorita es donde está la tragedia y ahorita es cuando necesita ayuda a la gente y no podemos tampoco estar donando, o si vamos a donar debemos ver que la empresa, la asociación a la que estamos donando es una asociación realmente constituida y va a hacer llegar las donaciones a quien más lo requiere. Entonces, esta es una recomendación final que quisiera yo hacer. Entonces, ¿tú quieres alguna? Sí, adicionalmente a determinar que se trata de una institución seria o de una organización seria, debemos prever qué programa tienen para aplicar el recurso, porque no sabemos cuánto tiempo, como lo menciona el licenciado, van a tardar en hacer llegar el recurso, bajo qué instrumentos, bajo qué dinámica, etcétera. Entonces, yo, a mi juicio, recomendar una institución seria, el programa que tiene para asignar el recursos, cuánto tiempo se va a invertir en asignar y a quién se va a asignar, ¿no? Porque también es importante a quién le van a hacer llegar estos recursos. Sí, exactamente, porque nos pasó hace poco, estaban las donaciones, decían es que ya hay demasiada agua, ¿no? Y por ahí surge una empresa, cuando dicen ya hay demasiada agua, no necesitamos, al otro dice yo ya hice 1 millón de latas y les va, y qué bien, se aplauden este tipo de iniciativas, pero qué tan necesaria realmente es ya para la gente en estos momentos. Entonces, pues en relación a lo que nos comenta el licenciado Elizalde, el cual le agradecemos muchísimo toda la asesoría, así como si ustedes gustan más asesoría sobre estos temas, recuerden comunicarse con nosotros. Nada más un tema rapidísimo. Rapidísimo, 2 minutos antes de irnos. Respecto a las personas que se consideren desaparecidas con motivo del siniestro, pues nuestra legislación civil en el estado, en el Distrito Federal, pues prevé y acortó los plazos para poder hacer la declaración de ausencia, la declaración de presunción de muerte. Ya no, antes había que obtener la declaración de ausencia. Ahora con estos plazos, pues podemos hacer la declaración de presunción de muerte y es un trámite que se realiza ante un juzgado familiar y que no es necesario agotar 1 año ni agotar la presunción de inocencia, sino en 6 meses posteriores a esto se va a declarar la presunción de muerte y se va a designar la persona que va a administrar los bienes de la persona desaparecida. Eso es importante porque no se puede quedar, ya sea negocios, ya sean microempresas, grandes empresas, representación en algunas otras cosas. Esto procede siempre y cuando no se haya designado, por supuesto, un apoderado legal que va a poder actuar hasta en tanto el poder lo permita. Entonces, y hasta por un plazo no mayor de 3 años. ¿Quiénes la pueden pedir? La cónyuge, los hijos, los herederos, algún familiar que haya sido ascendiente o descendiente de la persona que se presume desaparecida. Nada más era para que tuvieran en cuenta y no se preocupen, dentro de lo que cabe respecto a los trámites en caso de que no se encuentre la persona o esté desaparecida. No, perfecto, pero nada más esperemos que las autoridades, en base a esta recomendación que nos hace Liceo Elizalde, también tomen cartas en el asunto con las empresas que muchas veces cuando muere algún familiar, algún esposo, solicitan que se haga un juicio de identidad, aún presentando actas de matrimonio, aún presentando actas de nacimiento para corroborar que efectivamente es esta persona la que está solicitando una ayuda económica. Esperemos que la autoridad tome en cuenta esto y así como nos está ayudando en este tipo de temas, también ayude para que se aceleren y la gente pueda contar lo antes posible con la ayuda que tanto necesita. Y pues bueno, pues entonces sería todo por el momento, ¿verdad? Les agradecemos muchísimo su presencia. Recuerden que estamos con ustedes en estos momentos. La asesoría que gusten durante toda la semana va a ser sin costo en relación a este tipo de temas que se han derivado del sismo. El teléfono es 41 64 58 12. El correo electrónico es contacto GIE.com.com GIEabogados@.com.mx. Sí, y el teléfono, lo repito, 41 64 58 12. Amigo. Muchas gracias. Estamos a la orden y en lo que podamos ayudar con todo gusto. Quedamos a sus órdenes. Hasta luego.